Video número 6 de la unidad número 3 para séptimo grado. Damos inicio a la semana 6 de la etapa 1, la cual está comprendida del 8 al 12 de marzo. Acá tenemos la calendarización de esta semana, en la cual vamos a cubrir 4 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 32 hasta la página número 35. El primer tema es el 1.7, multiplicaciones que incluyen potencias, en la página número 32. El planteamiento inicial nos dice de la siguiente manera: efectúa la siguiente multiplicación: menos 3 elevado al cuadrado multiplicado por menos 4. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que acá tiene un paréntesis. Eso se hace para cubrir lo que es el signo negativo de estos números. Entonces, para resolverlo hacemos lo siguiente: escribo la operación un poco más grande para que tenga mayor visibilidad. En este caso, lo primero que yo debo de resolver cuando tengo estos ejercicios es la potencia y después multiplicarlo por este menos 4 que yo tengo acá. Entonces me queda de la siguiente manera: abro un corchete y voy a multiplicar menos 3 por menos 3. ¿Y por qué hago esto? Si nosotros notamos acá que el menos 3 está elevado al cuadrado, quiere decir que en este caso este número que está dentro del paréntesis se está multiplicando 2 veces. Por tal razón aparece con una potencia al cuadrado. Entonces, por eso lo expresamos de esta manera: el menos 3 se está multiplicando 2 veces. Y por eso lo escribimos entre corchetes. Y por último, escribimos este número que es el menos 4. Ahora lo que yo debo de resolver primero es esta multiplicación de menos 3 por menos 3. Y me da como resultado 9 positivo, ya que 3 por 3 es 9 y aplico ley de los signos. Cuando yo digo menos por menos me da más. Por tal razón, el 9 me queda positivo. Algo interesante que vamos a ir viendo en el camino es que cuando yo tengo un número negativo elevado a una potencia par, siempre se va a volver positivo, como el caso que nosotros tenemos acá. Un número negativo que es menos 3 elevado a una potencia par me quedó como positivo. Y por último, hago la multiplicación por menos 4. Y al multiplicar 9 por 4 me da 36 y me queda negativo, ya que debo de aplicar ley de signos. El 9 tiene un más imaginario y el 4 tiene un menos. Entonces, al aplicar ley de signos, más por menos me da menos. Entonces, el resultado de multiplicar menos 3 al cuadrado por menos 4 es menos 36. Y de esta manera hemos resuelto el primer ejemplo de multiplicaciones que incluyen potencias. Ahora acá en la parte del comprende nos dice que para multiplicaciones que tienen al menos un número con potencia se tiene que hacer lo siguiente. Número 1, calcular las potencias como lo hicimos acá en el ejemplo que teníamos. Y número 2, realizar la multiplicación. Y acá tenemos el recuerdo del ejemplo anterior. Teníamos un número negativo elevado al cuadrado por menos 4. Y lo primero que resolvimos fue la potencia. Elevamos menos 3 al cuadrado, que nos dio 9 positivo. Y por último lo multiplicamos por menos 4. Al hacer esta multiplicación, 9 por 4 nos dio 36 negativo, ya que el 9 tiene un signo positivo imaginario, y al aplicar la ley más por menos me dio menos. Entonces es de esta manera como vamos a resolver estos ejercicios. Ahora pasamos a lo siguiente: efectúa las siguientes multiplicaciones. Tengo 2 multiplicado por 3 al cuadrado, y en el literal B 2 por 3 y eso elevado al cuadrado. Resolvemos el literal A. Lo primero que yo voy a hacer es expresar este 3 al cuadrado como una multiplicación de 3 por 3 y lo hago de esta manera. Escribo el 2 por paréntesis y este 3, como está elevado al cuadrado, indica que el 3 se está multiplicando 2 veces. Entonces resuelvo lo que está dentro del paréntesis y me da que es 3 por 3 es 9. Y por último lo voy a multiplicar por 2 y el resultado es 18. Quiere decir que al multiplicar 2 por 3 al cuadrado es 18. Ahora vamos con el literal B. Entre paréntesis está 2 por 3 elevado al cuadrado, lo que indica que yo primero debo resolver la multiplicación que está dentro del paréntesis. Al multiplicar 2 por 3 me da 6. Y ya cuando tengo este número 6, entonces lo expreso de la siguiente manera: el 6 está multiplicando 2 veces. Entonces 6 por 6 es 36. Entonces el resultado de 2 por 3 al cuadrado es 36. Ahora pasamos a la siguiente sección, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver aplicando los conocimientos adquiridos en la aplicación anterior. Aquí agrego las respuestas para que ustedes puedan comparar.
Vamos al tema 1.8, división de números enteros positivos, negativos y el 0, página 33. Ahora acá en el planteamiento inicial nos dice escribe el número que corresponde en cada recuadro. En el primero tenemos 6 positivo dividido entre 2. Algo que debemos de notar acá es que cuando dividimos números que tienen igual signo, se mantiene. Por lo menos acá tenemos positivo y positivo, por eso nos dio la respuesta positivo. Si yo divido 6 entre 2, me da el resultado a 3, ya que al multiplicar 2 por 3 es 6 positivo. Ahora vamos con el segundo. Tengo números negativos, menos 6 dividido entre menos 2 me va a dar como resultado positivo, ya que debo de recordar que cuando divido números que tienen signos iguales, siempre me va a dar positivo. Acá teníamos positivo y me dio positivo. Acá tengo negativo y negativo y me va a dar positivo. 6 entre 2 me da a 3. Y al aplicar ley, menos entre menos me da más, ya que menos 2 por el resultado que me dio acá, que es 3 positivo, me da menos 6. Ahora vamos con el siguiente. Cuando tengo signos diferentes, acá el 6 tiene un negativo y el 2 está positivo. Hago la división de 6 entre 2, siempre es a 3. Pero vamos a notar que cuando dividamos números que tienen diferentes signos, siempre va a ser negativo, ya que 2 positivo al multiplicarlo por menos 3 me da menos 6, ya que 2 por 3 es 6 y ley de signos, más por menos me da menos. Y por último, nuevamente notamos que tenemos signos diferentes, por tal razón nos va a dar negativo. 6 entre 2 es a menos 3, ya que al multiplicar menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo. Entonces de esta manera hemos comprobado que cuando dividamos números que tengan signos iguales va a ser positivo y cuando tengan signos diferentes va a ser negativo. Ahora pasamos a lo siguiente, donde tenemos la parte del comprende, donde nos hace una explicación del procedimiento que hemos aplicado con anterioridad. Ahora acá tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver aplicando los conocimientos adquiridos de las explicaciones anteriores. Acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Vamos al tema 1.9, fracciones negativas, página 34. Ahora el planteamiento inicial nos dice si una división se puede expresar en forma de fracción, la división es 5 entre 7, pero también podemos expresarla como fracción 5 sobre 7 o 5 séptimos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros expresamos una división entre paréntesis, en este caso 5 entre 7 con un signo negativo, es lo mismo que expresarlo así, menos 5 séptimos. Entonces acá nos pide que expliquemos por qué es cierto que menos 5 entre 7 es igual a 5 entre menos 7 o menos 5 séptimos. Entonces pasamos a realizar lo que se nos pide y acá en esta parte derecha tengo lo que es la ley de signos tanto de la multiplicación como de la división. Podemos notar que es la misma, entonces vamos a tener en cuenta esto. Tengo primeramente lo que es 5 séptimos o lo que es una división 5 entre 7. En este caso tenemos una fracción negativa, pero que también podemos expresarla de esta manera. Esto va a ser igual a, escribo un signo menos porque la división va a ser negativa y entre paréntesis escribo 5 entre 7. Debemos de recordar que una división puede ser expresada con este símbolo de división, pero también puede ser expresada como una fracción de 5 séptimos o 5 sobre 7. Ahora también podemos expresarla así. En el caso de escribir el numerador negativo y el denominador positivo. Al hacer ley de signos de la división podemos ver que acá el 5 está negativo y el 7 está positivo. Y si vemos acá en la ley, menos entre más me va a dar menos. Entonces quiere decir que esto es lo mismo que expresarlo así. Menos 5 entre 7 positivo. Y también podemos hacerlo así. Cuando el numerador es positivo y el denominador es negativo, podemos expresarlo de esta manera. 5 dividido entre paréntesis menos 7. Acá utilizo el paréntesis ya que debo descubrir el signo negativo del 7. Entonces podemos ver las formas en las que se puede expresar una división negativa. Utilizándola acá de un solo, ubicando el signo antes de la fracción y acá también expresándolo entre paréntesis pero con un signo menos. O si no, agregándole un signo menos al numerador y siempre nos queda una división negativa. O le agregamos el signo menos al denominador y de igual manera nos queda una fracción negativa. Ahora en la parte del comprende nos dice para cualquier fracción que tenga el signo menos en el numerador o denominador se puede escribir el signo menos
antes de la fracción. Es decir, acá tenemos la variable a sobre b. Podemos notar que al numerador se le ha agregado el signo menos y en este otro caso al denominador. Entonces nos da lo mismo que agreguemos el menos al numerador o al denominador o agregarle antes lo que es el signo menos. Siempre que se tenga una fracción negativa se representa de la forma menos el numerador sobre el denominador, que en este caso es menos AB, donde A y B representan números positivos. Ahora pasamos a esta serie de ejercicios donde ustedes van a aplicar los conocimientos adquiridos y van a resolver. Aquí agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 1.10, recíproco de un número, página 35. El planteamiento inicial nos pide realizar las siguientes multiplicaciones. Tenemos 3, que es un número natural, multiplicado por 1/3, que es una fracción. Y acá tenemos menos 5/3, que es una fracción, multiplicado por menos 3/5. Acá en esta parte derecha tenemos que el 3 se puede interpretar como 3 sobre 1. Algo importante que debemos de recordar es que cuando tenemos un número natural, para pasarlo a fracción es como lo tenemos acá, 3, y le agregamos un 1 como denominador. Ahora nos plantea dos preguntas. ¿Cuál fue el producto en los literales anteriores y qué características tienen los multiplicadores en cada multiplicación? Acá algo interesante que podemos ver acá, el numerador es 5 y el denominador es 3. Ahora en esta fracción de la derecha podemos ver que el numerador es 3 y el denominador es 5. Es como si hayamos intercambiado. Este 3 que antes estaba abajo ahora pasó arriba y el 5 que estaba arriba ahora pasó abajo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos estas multiplicaciones. Entonces pasamos a hacer esas operaciones. Tengo 3 multiplicado por 1/3. Entonces recordar que tenemos un número natural y una fracción. Entonces para resolverlo hacemos lo siguiente. Acá puedo simplificar ya que tengo este 3 en esta parte de arriba y este 3 en la parte de abajo. Y puedo sacarles tercera. A 3 le saco tercera y a este otro 3 le saco tercera. Tercera de 3 es 1 y acá también tercera de 3 es 1. Ahora podemos ver que debo de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y si yo multiplico 1 por 1 me da 1. Y este 1 lo divido entre 1 me va a dar como resultado 1. Quiere decir que al multiplicar 3 por 1/3 me da 1. Ya que en otras palabras cuando yo multiplico por 1/3 es como que al 3 le esté sacando la tercera parte. Y la tercera parte de 3 es 1. Ahora vamos con la fracción menos 5/3 multiplicado por 3/5. Ahora también podemos simplificar acá, ya que tengo un 5 en la parte del numerador y un 5 en la parte del denominador. Puedo sacarle quinta a este 5 y quinta a este otro 5. Y puedo decir quinta de 5 es 1 y quinta de 5 es 1. Pero también puedo ver que tengo un 3 como denominador y un 3 en el numerador. Así que puedo simplificarlo. Simplifico este 3 y simplifico este otro 3. Y puedo decir tercera de 3 es 1 y tercera de 3 es 1. Ahora voy a multiplicar numeradores. 1 por 1 me da 1. Y acá en esta parte de abajo 1 por 1 es 1. Quiere decir que al dividir 1 entre 1 me va a dar como resultado 1. Entonces hemos podido comprobar que en las dos multiplicaciones nos da como resultado 1. Entonces, ¿qué podemos decir? En ambos literales el producto es 1, tanto para el A y para el B. Y el número 2, el multiplicador es una fracción en la que se ha intercambiado la posición del numerador y denominador del multiplicando. Era lo que notamos acá. 5/3 y acá en esta fracción de la derecha, el 3 que estaba como denominador pasó a numerador y el 5 que estaba como numerador pasó a denominador. Es como que hayamos intercambiado. Entonces al realizar la operación siempre obtendremos un 1 como resultado. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice un número es recíproco de otro número cuando al multiplicarse ambos números el producto es 1. Si A representa un número diferente de 0, el recíproco de un número es 1 sobre A, porque A por 1 sobre A es igual a 1. De igual manera, el recíproco de 1 sobre A es A. En general, el recíproco de A sobre B es B sobre A. Entonces, para poder identificar el recíproco, simplemente invertimos los valores. Ahora acá tenemos unos ejercicios que nos dice encuentra el recíproco de los siguientes números. Acá tengo 3/4 y el recíproco simplemente es intercambiar
El 3 pasa a la parte de abajo y el 4 a la parte de arriba. Y nos queda de la siguiente manera. El recíproco de 3/4 es 4/3. Acá tenemos el recíproco de menos 4/5. Intercambiamos los números y nos queda menos 5/4. Y en el literal C, que es menos 1, el recíproco es menos 1, ya que si yo multiplico menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Acá tengo menos 1/3, nos va a dar 3/1. Acá tengo 0, el 0 no tiene recíproco, así que es un conjunto vacío o no hay respuesta para este. Ahora en el literal F tengo un número con punto decimal, lo que voy a hacer es pasarlo a fracción y lo hago de esta manera. Coloco el 4 y el número 10, ya que después del punto decimal hay un número y por eso lo divido entre 10. Pero esto debo de simplificarlo, ya que 4 tiene mitad y 10 también tiene mitad y me queda como 2/5. Entonces 0.4 es lo mismo que decir 2/5. Ahora para ver cuál es el recíproco simplemente invierto, el 2 pasa abajo y el 5 arriba. Entonces el resultado es 5/2. Entonces de esta manera hemos encontrado el recíproco de estos números. Ahora acá tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver aplicando los conocimientos de las explicaciones anteriores. Agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de estos 4 temas que corresponden a la semana número 6. Recordarles que cuando tengan el libro de ejercicios van a resolver de la página 32 a la página 35. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.